buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy tenemos a un ponente amigo que realmente tenemos mucha expectativa y bueno, dentro de sus múltiples facetas, pues aquí nos ha hecho un huequecito para trabajar este tema que nos parece muy importante desde la neuropsicología. El tema es neuropsicología de la autorregulación emocional y cognitiva. Francisco Rodríguez Santos, casi, yo no sé si por ese nombre te conocen, más bien te conocen por Paco. Paco, ya. Porque realmente es el nombre un poco que en muchos equipos de orientación, cuando hablas de Paco, eres realmente una persona pues que se le quiere mucho y se le tiene una gran admiración. Bueno, pues un breve currículum así rápido. Eres psicólogo, neuropsicólogo y ahora profesor honorario de neurociencia en la UAN y estás como asesor en algún centro preparando el tema de evaluación neuropsicológica. Por lo tanto, Paco, pues te agradecemos realmente tu presencia y bueno, no da más para que lo que queremos es escucharte, así que adelante y otra vez gracias por tu presencia y gracias a todos los participantes porque realmente estamos teniendo bastante éxito, aunque sea esta modalidad online, pero realmente es muy interesante. Gracias, Paco. Pues muchas gracias, Antonio. Sabes que es un placer colaborar con la sección en lo que yo pueda aportar como orientador también después de muchos años. En este momento ya jubilado de la orientación, pero todavía trabajando en temas relacionados con la investigación e intentando aportar algunas cosas. Bueno, de lo que voy a hablar esta tarde, a ver que lo pongo, vamos a ver. Aquí. ¿Se ve? Sí, se ve. Es de la autorregulación emocional, cognitiva y social. Y luego ya os diré por qué lo he llamado así. Los contenidos que vamos a tratar son estos: desarrollo de la autorregulación emocional, cuál es la idea, cómo evoluciona, los procesos que intervienen, los más básicos, un modelo integrado de Bailey, me parece que es muy interesante de cara a lo que se está haciendo y que viene a aportar en el ámbito en general de lo que es el comportamiento, de lo que son las funciones cognitivas también, en diferentes ámbitos y educación, pero también en clínica y en otros procesos, ¿no? Pero voy a centrarme en lo que es la parte más educativa. Expondré un caso de una niña que hemos visto recientemente para ejemplificar cómo lo hacemos, cómo analizamos, sobre todo la parte de evaluación, cómo lo hacemos, y luego propuestas de intervención. El desarrollo de la autorregulación emocional, se considera que la regulación emocional o el control emocional son las estrategias que regulan, sea de forma consciente o no consciente, para modificar lo que es el componente de la respuesta emocional ante una situación. Luego veremos algunos ejemplos. Este componente puede ser fisiológico, por ejemplo, ansiedad ante una situación que puede suponer un miedo para un alumno, o el comportamiento, inhibición de la conducta, una conducta hiperactiva, o la sensación subjetiva de malestar o de disconfort que puede producir una sensación de vulnerabilidad, por ejemplo, de indefensión. Bodrova y León dice: es un mecanismo interno que permite a los niños y a los adultos participar en comportamientos conscientes, intencionales y reflexivos. Con lo cual esto es importante porque se va a ligar a todo lo que se trabaja desde las funciones ejecutivas, ¿vale? Que ahora veremos. Y las alteraciones que tiene el problema de autorregulación pues son múltiples, desde los trastornos de neurodesarrollo, más el subtipo externalizante, los TEA, TDAH, síndrome de Tourette, trastorno de comportamiento, el llamado síndrome por desregularización, que está tan criticado porque sería las dificultades por rabietas de los niños que son excesivamente irascibles, etc.
Luego los trastornos neurológicos adquiridos, como puede ser el traumatismo craneoencefálico, las demencias, especialmente demencia frontotemporal, los tumores, sobre todo tumores frontales, accidente cerebrovascular, los trastornos por distrés o temor, según el modelo más high top se llama, de clasificación de los trastornos, en este momento, que sería la ansiedad, la depresión, trastorno límite de personalidad, es decir, todos estos pues cursan con alteraciones de la autorregulación emocional. Es curioso saber que hay además otros, como la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome de apnea o hipopnea durante el sueño, fallo renal, quimioterapia, tratamientos inflamatorios, y he puesto aquí el SARS-CoV-2. He puesto la enfermedad del COVID-19 porque parece que también produce problemas de comportamiento, es decir, más allá, o problemas de regulación emocional, más allá del efecto secundario que pueda tener el estrés que provoca en el sujeto, el confinamiento, el miedo, todo ese tipo de cosas, además, desde el punto de vista fisiológico, también podría estar afectando en este momento a lo que es la regulación emocional de uno mismo. El desarrollo de la regulación, pues he puesto aquí algunos ejemplos. De 0 a 12 meses el niño intenta parar la estimulación pues cerrándose los ojos, tapándose los oídos cuando no quiere, la estimulación es muy excesiva. Los 2 primeros años son las primeras conductas voluntarias, pero es la regulación externa sobre todo, el decir no toques eso, cuidado, pupa, etcétera, lo que va poco a poco, a partir de los 3 años, interiorizando estas instrucciones como autoinstrucciones antes de emitir una conducta que pueda ser peligrosa. A partir de los 3 años, lo que se llama el comportamiento de resistencia a la tentación, basado también en autoinstrucciones, esa es la técnica de intervención que utilizamos habitualmente, se utiliza con mayor frecuencia. El retraso de la gratificación, es decir, demorar el reforzador, esperar. Y luego el habla privada como regulación verbal del acto motor, del que habló tanto Vygotsky como Luria, que nos van a servir para las técnicas que utilizamos habitualmente con este tipo de chavales y adultos. Imaginemos un niño que está llorando, un bebé, que pone a llorar por la mañana, imagínense, se despierta y se pone a llorar. Y hay 2 elementos que van a consolar a este niño. Uno es el alimento y otros son los abrazos, que veremos ahora. Bueno, ¿por qué se produce esta situación de lloro por la mañana en los niños? Y en general de estrés en todas las personas cuando nos levantamos. Se pone en marcha el eje límbico, hipotálamo, hipofisiario y adrenal, que va a dar lugar a lo que es la emisión del cortisol. Pero ahora voy a poner aquí el puntero. La emisión de cortisol, ¿vale?, que a su vez se retroalimenta para producir mayor cortisol. Por tanto, se entra en un circuito de estrés, respuesta al estrés del organismo, que incrementa el estrés a su vez a partir de la retroalimentación positiva, ¿vale? Bien, lo que tiene la leche es caseína. La caseína de la leche produce endorfinas. Y por otro lado, el coger al niño y abrazarle y acunarle, esa estimulación proprioceptiva y vestibular, ambos producen una reducción del cortisol, por tanto una reducción del estrés. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el niño empieza a percibir que hay algo que llamaremos reforzadores, pero que en definitiva lo que hacen es reducir el nivel de ansiedad o de estrés del niño. ¿Vale? Este estrés, cuyo único objetivo es la supervivencia, si el niño no llorara nadie le haría caso. Si cuando nos despertamos no buscamos el alimento o no buscamos la seguridad, pues no habríamos sobrevivido, con lo cual este estrés en sí tiene un objetivo importante, que es asegurar la supervivencia del individuo, ¿vale? Bien, vamos a ver otro punto de vista. La leche, en este caso, o los abrazos, son un reforzador que el niño predice. Por tanto, hay una predicción de lo que va a ocurrir. Se llama predicción de contingencia, se llama psicología evolutiva. En definitiva, tiene que ver con el condicionamiento, la predicción del reforzador, desde el punto de vista del condicionamiento. Y lo que va a ocurrir es que esta predicción, es decir, el saber que va a ocurrir algo que va a reducir este nivel de estrés, en sí ya produce una reducción del nivel de estrés. Es decir, que lo que va a ocurrir es que esta predicción, desde el punto de vista cognitivo, hace que se atenúe esa respuesta exagerada
de ese eje límbico hipotálamo hipofisio adrenal y por tanto se reduce el cortisol y funciona desde el punto de vista de retroalimentación, en este caso negativa. Vale, entonces, estos autores lo que plantean es, lo que ocurre cuando estamos hablando de la autorregulación es que hay un elemento importante cognitivo de predicción de lo que viene a continuación. Por tanto, el individuo lo que va a hacer es predecir lo que viene, lo que va a ocurrir y por tanto ya en sí mismo ya puede empezar a hacer una modificación de su estado, igual que lo habría hecho, en este caso por asociación, el propio reforzador o, en este caso, la estimulación propioceptiva, estimulación vestibular, ¿vale? Eso hace que el comportamiento del niño cambie y antes de que se produzca el reforzador ya predice que va a sentirse bien, es decir, que va a tener una emoción positiva. Bien. Gross y Thompson y Etkin hablan de otra cosa. Imaginemos un niño que ve una figura, una silueta de un hombre y él predice, es decir, él cree, piensa que este es su padre, ¿vale? Lo que le va a llevar una atracción hacia el estímulo. Es decir, lo que ocurre desde el punto de vista emocional es que nos atraen aquellas situaciones que pueden producir emociones positivas y rechazamos aquellas que pueden producir emociones negativas. Entendemos que una emoción positiva hace que el sujeto tenga una sensación de bienestar y una emoción negativa hace que tenga una sensación de malestar, por tanto va a haber un alejamiento en el estímulo. Aquí lo que ocurre es que el niño se encuentra con que ese que esperaba que era su padre, pues no, un tío muy feo, que está ahí, y lo que va a hacer el niño es primero romper la expectativa, es decir, no es lo que yo esperaba, no era lo que yo predecía, se rompe la predicción, se produce una aversión y el niño se va a alejar del estímulo. ¿Vale? Esto es lo que ocurre en estas primeras etapas. Es decir, el sujeto simplemente lo que va a hacer es acercarse hacia algo que predice que es bueno o alejarse de algo que predice que es negativo, ¿vale? Los modelos de emoción ya lo describen cuando se plantean las emociones como desagradable, agradable, en este eje activación o desactivación, retirada, acercamiento, pues ya hay algunas que tienen que ver con la activación y acercamiento, que son positivas, agradables, y otras que tienen que ver con la retirada, que son desagradables, que tiene que ver con la desactivación, como la depresión, el miedo, etc. ¿Vale? Entonces, digamos que las emociones en gran parte vienen ya desde el principio constituidas por este elemento de agradable o desagradable, acercamiento o alejamiento. Vamos a ver una situación que puede ocurrir. Imaginamos que este niño ve a ese señor tan feo que hay ahí, que en principio le produce la sensación de salir corriendo, pero este señor tiene un móvil en la mano. Entonces lo que va a hacer el niño es tener ahí una disonancia, es decir, tener un conflicto entre acercarse a algo que le llama mucho la atención, que puede ser el móvil, o alejarse del individuo que le produce, es un desconocido, que no le gusta nada, ¿vale? Por tanto, va a haber una emoción positiva, la que predice si coge el móvil, que le va a gustar mucho, o una emoción de miedo por acercamiento hacia al sujeto, el individuo con la causa temor. Y va a haber una lucha entre ambos, ¿vale? Va a haber una pelea entre la predicción de lo que es positivo, agradable y me lleva al acercamiento, y lo que es negativo me da temor y me lleva al rechazo. ¿De acuerdo? Esto es importante ya porque estamos hablando ya de pararse a pensar, entre comillas, ¿qué hago? ¿Si me acerco o me alejo? Ya no es tan instintivo como la etapa anterior. Hay algo que es positivo, me hace que me acerque, pero en ese contexto hay otra cosa que es negativa. Por tanto, tengo que sopesar qué me permite acercarme y qué evita que me acerque, ¿vale? Y eso tiene que ver con procesos de abajo arriba, bottom-up, procesos de lo que estoy percibiendo en el contexto, lo que está ocurriendo, lo que me llama la atención, pero también procesos de arriba abajo. Con lo cual estamos hablando ya de procesos mucho más conscientes, donde intervienen elementos ya de razonamiento, es decir, para pensar y tengo que decir qué hago, valorar las ventajas e inconvenientes, el gasto que me puede suponer antes de emitir una conducta. Para yo emitir esa conducta tengo que regular la emoción que me produce el intentar alejarme. Por tanto, ya empezamos, en estas etapas ya el niño tiene que empezar a pararse y hacer algo que no le gusta, pero que ve que hay una consecuencia positiva más allá, ¿vale? Bien, la autorregulación tiene dos caras. Las dos caras
tienen que ver con la inhibición. Bodrova y Lennon hablan de ellos, y muchas veces en el ámbito educativo no se habla de esto. Se habla de que un niño tiene que inhibir la conducta de hacer algo que le gusta, ¿vale? Está aquí con la tablet jugando, viendo vídeos, pero sabe que tiene que estudiar. Entonces tiene que inhibir. ¿Qué tiene que inhibir? Dejar de estar jugando y ponerse a estudiar. Pero hay otro que es importante también, y que muchas veces no se contempla y que da gran cantidad de problemas en el ámbito educativo. El niño que está estudiando, o tiene que estudiar, y está pensando en algo que le gustaría hacer, pero que no puede hacer. Entonces tenemos dos elementos. Uno, dejar de hacer algo agradable. Es decir, está jugando en el patio de recreo y te llaman y tienes que volver, ¿vale? Por tanto, es cambiar la conducta de agradable a desagradable. Es decir, va a producir una emoción negativa, pues sabes que te toca mates después del recreo. O perseverar haciendo algo que es desagradable, ¿vale? Yo sé que no me gusta hacer mates, pero cuando salga, cuando llegue a casa, podré ponerme a jugar a la vídeo, ¿vale? Por tanto, tenemos aquí ya lo que es una demora del reforzamiento, pero también tenemos un elemento muy importante, que es la inhibición de la emoción. Inhibición de la emoción negativa, en este caso, o la inhibición de la emoción positiva, en este caso. ¿Vale? Bien. Vamos a ver este vídeo. Un momentito. A ver si me deja. Aquí está. Es un vídeo, no os preocupéis si no se entiende muy bien, porque no se oye muy bien lo que dicen. Lo importante es lo que va a ocurrir. Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one. So you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait, and I'll bring you back two. Okay? Oh. La instrucción es clara. Dice, aquí tienes un achuche, marshmallows de estos, marshmallows. Dice, si cuando yo venga no te has comido el que te he puesto, te daré dos. Pero si no, si te lo has comido, te lo has comido. Con lo cual, te quedas con ese. Vamos a ver diferentes reacciones de diferentes tipos de niños. Okay, I'll be back. Okay, so I have one marshmallow for each of you. And here's the deal. You can either eat it now, or you can wait till I get back, and you can have two. Okay? So eat it now, or wait till I get back, and you can have two. And I'll be back in a moment. Yep, if you wait, you'll get two, or you can eat it now, whichever you want. Okay?
eat it now, or if you wait a little bit, I'll bring back 2 for you, okay? How you doing, Sam? Good. Okay, well, I'm gonna go and I haven't found much milk yet, so I'm gonna look for some more, but you stay here, and if you haven't eaten that one, I'll bring you back another one, okay? I'll be right back. Bueno, esto que hemos visto es un vídeo de una prueba de resistencia a la tentación, es decir, inhibir una conducta que sabes que te va a producir muy buenas sensaciones, va a ser muy agradable para ti. Entonces tenemos diferentes tipos de niños, diferentes edades, lógicamente. En principio los niños más pequeños tendrían que tener menos resistencia, ser más impulsivos a la hora de regular su emoción. Niños mayores que deberían ser más resistentes. Sin embargo, hay casos, como habéis visto esa niña vestida de Minnie, que ni siquiera atiende a la instrucción, coge y se lo mete en la boca. O el otro niño que lo chupa un poquito, incluso uno que cierra los ojos para no verlo, otra que se va comiendo poquito a poco, ¿vale? Entonces, esto es interesante por dos razones. Primero, porque vemos cómo reaccionan los niños y porque el estudio original, después de unas décadas de seguimiento, descubrieron que aquellos niños que habían tenido menos resistencia a la tentación, es decir, mayores problemas para autorregular su emoción positiva, tenían más problemas de comportamiento, más trastornos mentales que aquellos niños que no lo tenían, aquellos niños que habían resistido, ¿de acuerdo? Con lo cual la autorregulación emocional es un predictor también de problemas posteriores en la adolescencia y la edad adulta. Esto es importante porque es uno de los temas que hay que trabajar, que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se desarrolla? Bailey Jones, basado en Gottlieb, que es un autor que ha trabajado mucho esto, el desarrollo epigenético del control emocional, habla de lo siguiente. Hay un primer nivel que es genético, que es la reactividad, que podemos llamar el temperamento. Es el temperamento que tiene el niño. Son niños pequeñitos ya, que desde que los vemos, que son impulsivos, que no paran, que los patrones muchas veces de desarrollo son muy rápidos, empiezan muy rápido a caminar, empiezan muy rápido a hablar, con muchos errores, pero empiezan a hacerlo, ¿vale? Otros niños que tienen otro tipo de temperamento, más calmado, hablan y comienzan a caminar más tarde, pero lo hacen mejor, con mejor eficacia, etc. Hay procesos que tienen que ver con procesos neurales, son las redes neuronales que controlan todo esto. Básicamente tiene que ver con el lóbulo prefrontal, pero mucho con el sistema, que hemos hablado del sistema límbico, también hipotálamo hipofisiario, que son elementos relacionados con esta regulación y que podemos medir. Luego veremos en el caso cómo lo hacemos. Hay una conducta, que son los dominios regulatorios, ya funciones ejecutivas, autorregulación emocional, autorregulación social, etc. Uno de los elementos que también veremos. Y un nivel 4, que es el ambiente, donde están los factores físicos, sociales y culturales. Digamos que el desarrollo no ocurre de forma jerárquica de abajo arriba, sino que constantemente está dando interrelaciones entre los diferentes niveles, de tal manera que mi conducta en este momento de autorregulación emocional tiene mucho que ver con mi carácter en el sentido de mi temperamento, también mis procesos de regulación, los factores que han podido facilitar o dificultar eso, por ejemplo, tener hipertensión o no, tener actividad física o no,
la conducta, es decir, cómo son mis funciones ejecutivas, cómo son mis procesos de control, mi tipo de personalidad, y luego en qué ambiente, qué contexto estoy. Mi conducta es distinta aquí con vosotros que en otro contexto distinto, ¿vale? Entonces, digamos que todo eso, el desarrollo, tiene que ver con todo eso. Es decir, no es un proceso puramente jerárquico nivel 1 al 4, sino que constantemente se va haciendo este vaivén de interrelaciones. La actividad genética tiene que ver con la emocionabilidad, negatividad, sensibilidad a los estímulos que tienen los niños ya desde muy pequeñitos. Los padres lo dicen, lo que hemos tenido hijos o tenéis hermanos, sabéis que incluso cuando está en la cuna todavía es pequeño, y niños que duermen poco, que necesitan dormir poco, que duermen más, que se despiertan, que se alteran más, que se ponen nerviosos, que son muy tranquilos. Tiene que ver con esto, cómo son en el punto de vista de disposición biológica. La parte de actividad neural, estos procesos tienen que ver con el control inhibitorio, la atención, la memoria de trabajo, etcétera, que veremos. Y estos elementos de regulación cognitiva, regulación emocional y regulación social, que es cómo se va a manifestar la conducta, estos aspectos de autorregulación de un alumno. Imaginad un alumno con TDAH que le dice a la profesora, estate quieto, porque hay un compañero que le está mirando mal, y entonces él le está insultando, entonces salta por encima de las mesas y golpea a otro, ¿vale? Es la autorregulación emocional. O aquella chica que le hacen bullying, que está aguantando, que le hacen bullying, que se ríen de ella, que se meten con ella, y un día no puede más y coge y se lía a tirar de los pelos a su compañera, y no hay forma de pararla con un comportamiento incongruente. Dice, esta chica que es tan tranquila, ¿cómo llega a este tipo de conducta? Bueno, es otra forma de reaccionar ante cuando te has superado ya tu capacidad de autorregulación emocional. Es un trastorno explosivo intermitente, ¿de acuerdo? Bueno, el ambiente, cosas que intervienen, sabemos el nivel socioeconómico, el desorden, trastornos o alteraciones del propio vecindario, es decir, cómo está, qué circunstancias tiene, la presencia de tóxicos, por ejemplo, de sustancias tóxicas que son neurotóxicas, la práctica de crianza y el cuidado, y aquí básicamente interviene lo que es el andamiaje, es decir, de qué forma los adultos, sean los padres o sean los profesores, proporcionan apoyo suficiente para hacer este andamiaje y, por tanto, responder rápidamente a las necesidades del chico o de la chica. Y el clima escolar, ¿vale? Estos elementos se han estudiado como aquellos que tienen gran relevancia en el desarrollo de la autorregulación emocional. Vamos a ir un poquito más adelante. Todos estos autores que he puesto aquí plantean lo siguiente. Voy a explicar brevemente el modelo. Aquí tenemos un niño que piensa que va a hacer algo y le va a provocar una emoción positiva, va a estar contento, ¿de acuerdo? Pero por mitad del camino se encuentra que tiene miedo. Es decir, lo que ve es que la emoción que está teniendo no es la que él espera tener. Por tanto, tiene que estar comparando qué emoción tiene con la que espera tener. Por tanto, la emoción de ahora con mi emoción meta, a donde yo quiero, ¿vale? Que es esa última que tenemos aquí, a la que el niño quiere llegar, ¿vale? Esta de aquí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es planificar cómo pasar de esta situación, respuesta, conducta, que le da miedo, a una conducta que le va a hacer sentirse de forma positiva, se va a sentir alegre, ¿de acuerdo? Y cómo va a llegar desde aquí hasta aquí, salvando esto de aquí o modificando esto. Entonces, esto espero que ya estéis viendo que se parece mucho más a una función ejecutiva que un elemento que tiene que ver con la autorregulación emocional, que se ha tratado así desde la psicología evolutiva a la psicología infantil, sobre la gente que trabaja en atención temprana. Y cuando hablamos de autorregulación emocional, tenemos que empezar a hablar ya de autorregulación cognitiva. Ya no es puramente emocional, como hemos visto antes, en cuanto que tiene que haber un balance entre lo que siento y lo que quiero sentir. O dos emociones que son una positiva y otra negativa. O dos emociones que son negativas, si tengo que elegir cuál es la menos negativa. Es decir, si tengo que escapar ante alguien desconocido, prefiero que esa figura desconocida se parezca más a mi madre que a un señor que no conozco para nada. Es decir, el niño tiene que empezar a hacer ese tipo de juicios. Son juicios ya de consecuencia de su conducta. Y aquí entramos ya directamente en lo que es el modelo del pensamiento emocional, de Damasio, que en este caso Imordino Young, esta autora junto a Damasio, plantea lo siguiente. Si esto que está en naranja es la emoción, ¿vale?
Y esto que está en este óvalo azul es la cognición. Lo que vamos a ver es que prácticamente todo es emoción, todo. Y los procesos relacionados con el cuerpo, podemos decir, son puramente emocionales. La sensación que sientes, la taquicardia, el vuelco en el corazón ante una situación que puede producir estrés, miedo, etcétera, o una alegría extrema, o la sensación de agotamiento, etcétera. Lo que tiene que ver con el cuerpo. Y por otro lado, lo que es puramente consciente, esto puede ser consciente e inconsciente, que es el pensamiento racional de alto nivel. ¿De acuerdo? Veremos ahora. Entonces, pensamiento emocional estaría en la confluencia de estos dos procesos, emoción y cognición. Y este pensamiento es la plataforma para el aprendizaje, la memoria, tomar decisiones, que es mejor, que es peor, la creatividad, tanto en contextos sociales como no sociales. Por tanto, hablamos de conducta individual y conducta del sujeto dentro de un contexto social en relación con otros. ¿Vale? Por un lado, los pensamientos pueden desencadenar emociones. Un pensamiento de, bueno, pues que a mí me apetece hacer algo, me apetece salir, hace mucho que no salgo y me gustaría ver algo de verde en el campo porque no salgo, ¿no? Entonces puede desencadenar una emoción positiva, una emoción agradable. Entonces estas sensaciones corporales, actuales o simuladas, yo simulo que estoy paseando por el bosque, contribuyen a tener sentimientos que influyen en los pensamientos, que es el modelo básico de Antonio Damasio. Es decir, las emociones intervienen en la cognición a la hora de tomar decisiones. Y prácticamente todas las decisiones que tomamos son basadas en la emoción. Todas. De ahí que la autorregulación emocional sea tan importante. Porque si no hay autorregulación correcta, vamos a tener errores a la hora de tomar decisiones. Bueno, bien, este pensamiento informal, perdón, el pensamiento racional que tiene que ver con de alto nivel, puede informar al pensamiento emocional a través de emociones de alto nivel, que tiene que ver con valoración moral, valoración social, lo que es la ética, etcétera, y elementos como la creatividad. Y luego hay una imposición en cada momento de la evidencia racional a la hora de tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionamos? Funcionamos básicamente a partir de analizar cuáles son nuestras emociones, es decir, cómo nos sentimos. Ese cómo nos sentimos nos da el elemento que se llama intuición, que dice Antonio Damasio. La intuición es la interpretación racional que nosotros hacemos de lo que estamos sintiendo realmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Lo que se ve es que la mayor parte de lo que nosotros decidimos tiene que ver, o lo que opinamos, o lo que pensamos, tiene que ver con la emoción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene? Por ejemplo, ni en el aprendizaje ni el recuerdo sucede en un dominio puramente racional. ¿Vale? Aprendemos aquello que nos produce emoción. Esto ya está bastante dicho desde la neuropsicología de la educación, ¿no? Aunque parte de nuestro conocimiento se destile eventualmente de una forma moderadamente racional y sin emociones, aparentemente. ¿De acuerdo? Y segundo, al enseñar a los estudiantes a minimizar los aspectos emocionales de su plan de estudios, es decir, a eliminar la emoción de su plan de estudios, lo que estamos haciendo es, primero, eliminar una parte muy importante que tiene que ver con lo emocional, con la vivencia de uno, y además estamos quitando un elemento súper relevante a la hora de que el sujeto tome decisiones racionales. ¿Vale? Esto es importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que introducir lo que es ya se sabe, ¿no? La inteligencia emocional, pero en concreto estamos hablando de autorregulación emocional dentro de lo que es el proceso educativo. Procesos que intervienen en la autorregulación. He puesto aquí un ejemplo. Una profesora se dirige a un alumno y le pide que busque una página de un libro determinado y que responda por escrito a un ejercicio concreto. Es algo habitual, ¿no? Imaginad, en secundaria. El alumno ha de dejar de pensar en lo que estaba pensando o dejar de hacer lo que hacía. Tiene que volverse hacia su profesora, escuchar lo que le dice, mantener sus instrucciones en la memoria, recordar qué libro era, qué página y qué ejercicio. Volverse hacia su profesora, escuchar lo que dice, mantener sus instrucciones en la memoria, buscar el libro, la página, el ejercicio y comenzar la tarea. Bien, esto es lo que es una tarea concreta en el ámbito educativo. ¿Qué tiene que hacer, pensad de cualquiera, también en el ámbito de adultos, de adolescentes, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Ha de cambiar el foco de atención de su pensamiento, actividad hacia otros estímulos. La voz, la visión de la profesora. Tiene que inhibir una actividad que le resulta placentera. Aquí en cursiva están cada uno de los elementos que tiene que ver con funciones.
Ha de prestar atención a lo que le están diciendo, evitando distraerse con otros estímulos, sea el ruido o movimiento de sus compañeros. Para seguir la instrucción ha de mantener en la memoria, repitiéndose internamente lo que tiene que hacer. Ha de realizar una búsqueda del libro y la página, entre otros, inhibiendo coger el primer libro o el primer ejercicio que vea y evitando la distracción. Tiene que planificar cuáles son los pasos, ha de monitorizar, valorar si lo está haciendo de forma correcta o no, y debe resistir la tentación de abandonar la tarea que le resulte frustrante o poco atractiva. Entonces, esto aparentemente tan sencillo tiene una cantidad de funciones que requiere una gran cantidad de habilidades que es muy probable que un niño con un problema de autorregulación emocional no tenga. ¿Vale? De ahí que el chaval con TDAH se levanta, no atiende a la profesora, coge otro libro, no aguanta, va a afilar el lápiz por quinta vez porque ya no puede soportarlo. Es decir, es que tiene que hacer todo esto y esto requiere un gran esfuerzo. ¿Vale? Por tanto, la autorregulación emocional o la autorregulación cognitiva requiere un gran esfuerzo. Vamos a ver brevemente lo que son las funciones ejecutivas, porque vamos a empezar, ¿no? Las funciones ejecutivas tienen que ver con esto. A ver, vamos a ver la memoria de trabajo. Incluye cálculo mental, reorganizar ítems, relacionar una idea o hecho con otro. La memoria de trabajo verbal, visoespacial, bueno, esto ya es conocido para los psicólogos, no voy a entrar en ello, ¿vale? Por tanto, mantener la cabeza a los datos mientras hace una tarea. El control inhibitorio, ¿qué es? Pues precisamente es controlar la interferencia. Por ejemplo, inhibir los pensamientos de que tenía que estar haciendo algo, o la memoria recordar algo que resulta que he hecho, que me ha pasado en el recreo, que ha sido muy agradable y que me despista de lo que estoy haciendo. Luego, inhibir la atención, es decir, evitar distractores, evitar distracción del ruido, evitar distracción del movimiento de los otros, evitar la propia atención sobre el propio cuerpo, porque me está molestando estar tanto tiempo sentado, por ejemplo, en clase, lo que sea. Y luego inhibición de respuesta. Esta inhibición de respuesta es conductual, tiene que ver con el autocontrol, la autorregulación y también tiene que ver con la disciplina. ¿Vale? Por tanto, el control inhibitorio tiene todos estos elementos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha introducido un elemento más, que es la autorregulación. La autorregulación implicaría todos estos elementos de control de interferencias, de inhibición de respuesta, además de mantener niveles óptimos de activación emocional, motivacional y cognitiva. ¿Vale? Los modelos de autorregulación incluyen estos aspectos de control inhibitorio y otros elementos distintos, con lo cual nos encontramos con dos tradiciones. La tradición de la psicología cognitiva, que habla de funciones ejecutivas, y la tradición de los psicólogos infantiles y evolutivos que hablan de autorregulación emocional. De tal forma que, en este momento, a partir, ya lo adelanto, hay modelos que unen ambos aspectos, es decir, ambos elementos. De tal forma que dicen que es un único elemento, el de autorregulación. Por eso esta charla se llama autorregulación emocional cognitiva y me faltaba la parte y social, ¿vale? Porque tiene que ver con estos procesos. Bien, ¿qué relación hay entre la memoria de trabajo y el control inhibitorio? Bueno, pues la memoria de trabajo permite mantener el objetivo, es decir, que tengo que recordar que tengo que hacer la tarea. Tengo que hacer la tarea, entonces tiene que mantener en la cabeza que tiene que hacer la tarea y no levantarse para ir a afilar el lápiz. ¿Vale? Por tanto, la memoria de trabajo influye en la inhibición. Y también la inhibición, al inhibir distractores, es fundamental para poder mantener la atención sostenida de la memoria de trabajo, de mantener la instrucción. ¿Vale? Si me distraigo ante cualquier movimiento de un compañero, ya pierdo la instrucción de lo que quería hacer. ¿Vale? Entonces, ambos elementos, inhibición y memoria de trabajo, se interrelacionan entre sí. Bueno, ambos además tienen que ver con la flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva que incluye pensamiento divergente, poder cambiar de tarea rápidamente, adaptarse a la situación, ¿vale? Cambiar el curso del comportamiento de acuerdo a lo que está ocurriendo. Entonces, si mantengo en la mente a dónde quiero llegar y tengo procesos de inhibición que permiten que pueda tomar caminos distintos, eso hace que yo sea flexible, ¿vale? Con lo cual esos elementos a su vez tienen que ver y apoya la creatividad, teoría de la mente, como apunto ahí a partir de los estudios que se han hecho. Finalmente llegamos a funciones ejecutivas de alto nivel que se nutren de todas las anteriores y que se van desarrollando de una forma determinada hasta llegar aquí, como son el razonamiento numérico, razonamiento fluido, razonamiento verbal, razonamiento visoespacial, razonamiento lógico,
la capacidad de resolver problemas, cómo llevar a cabo la consecución de un problema, y la planificación, cuáles son los pasos necesarios para llegar a la solución de ese problema. Bien, estas funciones ejecutivas de alto nivel, algunos lo llaman inteligencia ejecutiva, pero en realidad es sinónimo de inteligencia fluida. Y cuando hablamos de la inteligencia fluida, inteligencia libre de elementos que tienen que ver con el aprendizaje, el aprendizaje quiero decir aprendizaje explícito, es decir, aprendizaje, conocimientos semánticos que se enseñan en la escuela, tiene que ver con esa capacidad de adaptarse de forma creativa, de una manera inteligente, a resolver problemas, ¿vale? Bien, este sería el cuadro general. No voy a hablar para que veáis cómo se relacionan entre sí los elementos, ¿vale? Pero están totalmente, absolutamente unificados, ¿vale? Garón y otros plantean, bien, lo que ocurre en el desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños es que aprende primero a mantener la atención sostenida selectiva sobre algo, poco a poco va manteniendo en la mente hacia dónde quieren llegar, empiezan a ser capaces de inhibir y con esto mejora la flexibilidad. Por tanto, desde el punto de vista de maduración de funciones ejecutivas, podemos hablar desde los bebés, bebés ya más mayorcitos que están en la escuela infantil, en la etapa infantil, donde empiezan a inhibir, empiezan a ser flexibles ya para tomar decisiones. Esto se va desarrollando posteriormente durante toda la vida. ¿Qué es esto lo que pongo aquí? Como este control atencional, desde un año aproximadamente el control atencional, el niño presta atención a determinado tipo de cosas, no vamos a entrar en este momento, y otras no, procesamiento de información, etcétera, y cómo se van uniendo ya a partir de la edad adulta, ¿vale? Y cómo van siguiendo cursos distintos. Aparecen momentos distintos, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, por supuesto, después de procesamiento de información y control atencional. Bien. El proceso de resolución de problemas, he puesto un ejemplo, está basado en Burgess y Simons, ¿vale? Me parece muy interesante, entre otros que hay, que son más lineales. Aquí la idea es que se presenta un problema y se elabora una conducta automática, es decir, lo que sin pensar haces lo que haces habitualmente y por tanto no tienes ni que pensar, ¿vale? Se aplica el esquema seleccionado y se evalúa si funciona o no funciona. Si funciona, perfecto. Lo vuelves a incorporar a tu memoria semántica, tu memoria episódica, es decir, cómo has funcionado en otros contextos y punto, ¿vale? Si no funciona, ya tenemos que utilizar una estrategia habitual, tenemos que pararnos a pensar ya, a pensar un poco más. Vamos a ver si con esta estrategia habitual, imagina cerrar un grifo que gotea, lo cierras y deja de gotear, ya está, pero si lo cierras y gotea, sigue goteando, pues tienes que pararte un poco, ¿no? Aplicamos el esquema seleccionado, evaluamos los resultados y si se resuelve, pues muy bien, ya sabes que lo que tienes que hacer es cortar la llave de paso. Ya sabes lo que tienes que hacer para conseguir que tu profesora te deje levantarte un rato, es decirle que si puedes regar las plantas. Yo qué sé, es decir, utilizar una estrategia determinada. Si no funciona ninguna de estas, tenemos que utilizar estrategias nuevas y aquí es donde ya hay que parar y el esfuerzo de regulación es mucho mayor. Donde ya tienes que tirar mucho de qué ha pasado en otras situaciones, qué conocimientos generales tiene cómo funciona el mundo, mantener la cabeza realmente hacia dónde tienes que llegar, porque te está suponiendo un esfuerzo atencional, y estar monitorizando, supervisando, autorregulando constantemente lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, digamos que vas tomando decisiones, todos se van incorporando al aprendizaje. Esto es el aprendizaje. Es decir, todo lo que vamos haciendo se van incorporando, ¿vale? Es un modelo que me parecía muy interesante de cara, sobre todo, desde el punto de vista de resolución de problemas en el ámbito educativo. La teoría de la regulación emocional. Ahora vamos a pasar al otro elemento que tiene que ver con los componentes de la autorregulación, la parte emocional. Bien. Gross y Thompson dice que las personas tenemos un mecanismo de regulación emocional ante situaciones que van a provocar emociones positivas o negativas, como hemos visto, cómo se desarrolla en el niño, ¿vale? Y ese es el proceso de regulación emocional. En situación desencadenante, pues imaginad que el chico ve a una chica que le gusta, ¿vale? Una compañera, y se quiere acercar a ella. Pero hay otras compañeras que le están mirando y puede ser pensar que están riendo de él. ¿De acuerdo? Entonces puede crear una emoción positiva o una emoción negativa. ¿Vale? El primer paso de todo sería, elige experimentar, es decir, elijo acercarme. ¿Vale? Por tanto, ya previamente tiene que haber inhibido parte del rechazo que le puede suponer emoción negativa, de que puedan reírse de él porque se acerca. Bien. ¿Qué selección de la situación? Llevar a cabo acciones que aumenten la probabilidad de determinar o no un escenario que provoca la emoción, positiva o negativa. ¿Vale? Si me largo, pues ya directamente no tengo nada que resolver. Requiere comprender
las consecuencias. ¿Qué puede suponer? Hombre, a lo mejor puedo conseguir quedar con esta chica, ¿vale? O, aunque se rían de mí, me da lo mismo, porque para mí es preferible, porque me gusta mucho y quiero estar con ella, por ejemplo, ¿vale? El siguiente proceso es si yo puedo modificar. Bueno, aquí si elijo no experimentar ya se finaliza directamente. Si elijo experimentar, yo lo que tengo que hacer es, ¿puedo modificar la situación? ¿Qué es modificar? ¿Puedo alterar la situación y el impacto que ésta pueda tener? Bueno, puedo centrarme, lo veremos, me acerco, o espero, o me paro, y luego miro, o espero que se vayan las compañeras, o hago lo que sea, ¿no? Puede darse de forma externa, se modifica el ambiente físico, o interno al cambio cognitivo. Bueno, me da igual, pues sigo adelante, me da igual lo que estén diciendo. Bien. ¿Puedo modificar la situación? Sí. ¿O no puedo modificar? Bueno, pues puedo tirar, o puedo modificar la situación desencadenante, iniciarlo otra vez, y no puedo modificarlo, despliegue de atención. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Vale? Es dirigir la atención con el objeto de influir sobre las emociones. Pues dejo de mirar a las compañeras que me están mirando, por ejemplo, o pienso en otra cosa, que ahora veremos. La forma puede ser distracción, cambiar el foco de atención interno hacia otra cosa, pensar o recordar otra cosa, o concentración, dirijo la atención a una situación específica, me focalizo en lo que yo deseo, en aquello que potencia la emoción positiva. ¿Vale? Bien, por tanto, no despliego la atención, me distraigo, finalizo, prefiero distraerme. Si despliego la atención, pues me concentro, me focalizo en esta situación, ¿de acuerdo? Fijaos, por ejemplo, en este despliegue de la atención, las personas con TEA tienen una alteración por hiperfocalización, es decir, son incapaces de distraerse en este sentido, sino que se quedan centrados en el estímulo. Los TDAH hacen justo lo contrario, les cuesta mantenerse concentrado, desplegar esta atención el tiempo suficiente y puede cometer errores posteriores, ¿no? Bien. Evaluamos la situación, ¿qué está ocurriendo? ¿Me mira la chica? ¿No me mira? Se dirige a mí, le pregunto algo, le digo cómo responde a lo que le digo, ¿vale? Y el siguiente paso sería modificar cognitivamente. Este cambio cognitivo es cambiar la forma de apreciar la situación para alterar su importancia. Por ejemplo, bueno, tampoco es tan importante, si me dice que no, quiere salir conmigo, quiere quedar conmigo, tampoco se acaba el mundo, ¿no? O tiene que ver con interpretación o reconstrucción que hace el sujeto de los signos fisiológicos. Pues el corazón me va a 100, me estoy poniendo muy nervioso, tengo que respirar porque como me ve así, no, es decir, hay una modificación, un cambio cognitivo. Esta modificación es relevante en la situación, es decir, ¿puedo soportar lo que está ocurriendo? No lo soporto, paso de ello, pues finalizo. O sí, emito una respuesta. Y a partir de ese momento puedo modular la respuesta para poder modificar la situación, ¿vale? En este caso, modulación, lo planteo ya, por ejemplo, las personas con TEA, lo que va a ocurrir es que se quedan en un bloqueo a la hora de emitir la respuesta. Se bloquean, se paran y no emiten el comportamiento. Pueden emitir un comportamiento que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con la emoción que están sintiendo o que expresan de una forma totalmente inadecuada, ¿vale? Esta modulación, una vez que se ha iniciado la respuesta, pues ya si veo que le estoy contando de quedar y veo que va por no quedar conmigo, pues lo derivo hacia otro lado. No, si quería quedar contigo para ver si me ayudas con las matemáticas, que se me dan fatal, o a ver qué, ¿vale? Este tipo de cosas. Y tiene que ver con la influencia de las respuestas fisiológicas, las experiencias previas o conductuales, ¿vale? Interviene la relajación, el ejercicio, es decir, elementos que tienen que ver con esto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al modelo integrado. Por tanto, tenemos funciones ejecutivas por un lado y tenemos por otro lado autorregulación emocional como dos paradigmas distintos aparentemente. ¿De acuerdo? Que dice Bailey Jones dice, ¿qué tiene que hacer un alumno en un entorno de aprendizaje? Debe gestionar la atención, la memoria y los impulsos. Eso se llama regulación cognitiva. Tiene que lidiar con la frustración de tareas difíciles y hacer frente a una serie de emociones negativas que tiene que regular, ¿vale? Para participar en actividades de aprendizaje, tener relaciones con los demás, etc. Sería regulación emocional. Y luego tiene que negociar, tiene que pactar sus propias opiniones, perspectivas, puntos de vista, etcétera, sentimientos con otros. Esto sería regulación social. Por tanto, lo que plantean es, hay un modelo integrado que incluye elementos que tienen que ver tanto con las tradiciones de función ejecutiva, que he dicho, como el esfuerzo de control, que se llama psicología clínica, y del desarrollo, ¿no? Autorregulación cognitiva a regulación emocional, que tiene que ver con este control. Bien.
Y dicen, la regulación supone el manejo de pensamientos, sentimientos y conductas, y se puede considerar un dominio general que abarca una serie de elementos. Por tanto, sería un constructo, la regulación, la autorregulación, que incluye elementos que ahora veremos que están, lo voy a poner aquí, mejor. En este modelo aquí está descrito, ¿vale? En principio aparece una serie de habilidades o capacidades regulatorias genéricas en el niño, que tiene que ver con estos procesos nucleares o claves, control inhibidor, control atencional, cambio de foco o flexibilidad, memoria de trabajo, lo que hemos hablado, que incluye elementos de regulación cognitiva, emocional y social, y con dominios específicos de aprendizaje como los pensamientos relacionados con el conocimiento, las habilidades, la experiencia o las emociones, el conocimiento relacionado con estas emociones, habilidad, etcétera, o interpersonal, ¿de acuerdo? Y la edad adulta, pues al final es una especie de gestal que habla, es decir, un elemento común que incluye los tres componentes. Y eso se van desarrollando, con lo cual tenemos un momento del desarrollo del niño donde puede parecer que está separado la regulación cognitiva con la emocional, con la social, donde primero tiene que aparecer la regulación emocional para poder dar lugar a la regulación cognitiva y finalmente a la regulación social, ¿vale? Pero en definitiva, cuando estamos hablando de un individuo adulto, se da de forma conjunta todo. Y también se trabaja o se debe trabajar con apuntar error a las intervenciones. Bien, esto sería una forma de ponerlo. Ejemplos específicos de dominio están explicados en el cuadro anterior también, ¿vale? Aquí la parte fisiológica, donde se ve claramente las áreas comunes que tienen que ver con la autorregulación emocional y cognitiva, que están relacionadas con córtex prefrontal, zona dorsolateral, también medial, áreas de la motricidad, área motora suplementaria, áreas que tienen que ver más con procesos de la corteza insular, ¿vale? Es decir, hay elementos que incluyen tanto aspectos emocionales como cognitivos, es decir, son las mismas áreas. Por eso cuando se habla de inteligencia emocional como separado de la otra inteligencia, es como si separamos las neuronas de un grupo de las neuronas de otro, es que están todas juntas, ¿vale? Es decir, no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Por eso no, la inteligencia o los procesos no cognitivos que se habla también. No, procesos no cognitivos, ¿no? Todos los procesos son cognitivos, pero también todos los procesos son emocionales, tienen que ver con esto. Bien. Os voy a poner este caso. Es un caso de una niña de 10 años. El motivo de la consulta era que tenía problemas de autorregulación emocional, el comportamiento y la atención era muy fluctuante. El nivel cognitivo era en capacidad, es decir, la primera parte del WIS era media, era normal, en lo que es la parte de razonamiento verbal, visoespacial, razonamiento fluido, pero la parte de competencia, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento era medio bajo, ¿vale? Con lo cual hay una diferencia entre ambos, aunque la competencia no estaba por debajo de la normalidad, pero sí comparado con su capacidad, pues había una diferencia importante. El diagnóstico que damos a esta niña es un trastorno por déficit de atención, donde el déficit de atención es moderado, con hiperactividad e impulsividad, donde hiperactividad e impulsividad es de grado severo, subtipo combinado y trastorno del comportamiento severo. Una niña con muchos problemas, como ahora veréis. Entonces, lo que he puesto es para simplemente ejemplificar cómo hacemos la evaluación en estos casos, y he cogido algunos elementos, no he cogido funciones ejecutivas, he cogido solamente elementos que tienen que ver con la autorregulación más emocional, ¿vale? Aquí tenemos índice general relacionados con problemas de comportamiento, autorregulación. Entonces tenemos el brief 2, por parte de los padres, regulación cognitiva, profesores, por parte de los padres emocional y profesores emocional, y comportamental por los padres y los profesores. ¿Y qué vemos? Que en todos los casos la capacidad de autorregulación, independientemente de que sea cognitiva, emocional o comportamental social, es muy baja, muy baja. En algunos casos es extremo, Los profesores puntúan con una puntuación típica de 98 del brief, ¿vale? Vamos viendo algunos elementos. Por ejemplo, la regulación del movimiento es una parte de esta capacidad de autorregulación. Vemos que, medido por la actividad motora del aula, explora, con distractores, sin distractores, cuando la tarea tiene mucha sobrecarga o es una tarea muy monótona, aburrida, en cualquier caso, tiene una baja capacidad de control del comportamiento, de autorregulación de la conducta motora.
Aquí veis, si conocéis el esquema, es un test virtual, tiene que mirar una pizarra y en el centro aparecen los estímulos a los que tiene que prestar atención. Y estos son los movimientos que hace con la cabeza la niña, que se deja distraer por cualquier estímulo que aparece en el entorno. Y la parte que tiene que ver con lo puramente conductual emocional, parte de comportamiento hiperactivo por parte de los padres, de los profesores, en mucha mayor medida, por el autoinforme también, la agresividad, control de la ira, problema de conducta desafiante. En el colegio no tiene conducta desafiante con los profesores, pero sí tiene hiperactividad, problemas en el control de la ira, etc. ¿Vale? Y luego la niña se ve claramente, ella tiene conciencia de sus dificultades en cuanto a comportamiento desafiante. Bien, ahora lo que hacemos al niño es una prueba de perfil de estrés. Medimos la conductancia de la piel y le planteamos una serie de tareas. De inicio, relajación, una tarea de strup rápido, una tarea de cálculo rápido, que diga cosas negativas de ella, que le molesten, que hiperventilación y finalización. Entonces le decimos a la niña, ¿cómo de nerviosa estás de 0 a 10? Al principio dice 1, luego sigue 1, luego dice 3, luego va subiendo de tal forma que al final, según la niña, está súper nerviosa, súper alterada, ¿vale? Bien, y ahora medimos conductancia de la piel, que es la respuesta dentro de este sistema límbico que hemos hablado, de la amígdala, la respuesta emocional a los estímulos, ¿vale? Bueno, pues esto es relajación, descanso, relajación, matemáticas un poquito nerviosa, descanso, verbalizaciones negativas hacia ella un poquito más nerviosa, pero la niña termina incluso más relajada de como ha empezado. Es decir, lo que la niña informa es erróneo. La niña piensa que está más nerviosa de lo que realmente está, cuando medimos la conductancia, por lo cual vemos que uno de los problemas que pueda tener esta niña es que no tenga un impacto negativo en sí las emociones que producen los otros. Es decir, es un problema de autorregulación emocional, pero no tiene sensaciones negativas hacia lo que le está ocurriendo, lo cual es un problema. Porque cuando uno tiene una crisis, tiene una rabieta, tiene un susto, tiene algo, una pelea con alguien, tiene una emoción negativa para evitar volver a ponerse en esa situación. Y esta niña no lo tiene, ¿vale? Ella cree que sí, lo hemos visto anteriormente, pero en este caso no aparece, ¿vale? Bien, vemos ya la parte de integración de comportamientos adaptativos, integración y competencia social, por parte de los profesores, los padres y el autoinforme. Bueno, pues está medio bajo. Inteligencia emocional, los padres dicen que está normal, igual que los profesores, ¿vale? Con lo cual la parte teórica de la mente probablemente esté bien, entienda lo que pasa, pero otra cosa es que sepa cómo regularlo. Disposición al estudio es bajito y la autoestima en la niña está bien, con lo cual una vez comprobamos más que esos problemas de autorregulación emocional no le están produciendo a la niña una sensación negativa a la hora de controlarse las conductas, y problemas contextuales que tienen que ver con la escuela, esto es 104, con la escuela y con el contexto familiar que la niña aparentemente odia, ¿vale? Propuesta de intervención y terminamos con esto. Antonio, ¿vamos bien de tiempo? ¿No me he pasado? Sí, no, nos queda 50 minutos, o sea, 30 minutos como mucho. Vale, ¿hay preguntas o algo? Pues estoy viendo, ha habido algún tema de conexión, pero ahora mismo preguntas no hay. Vale, muy bien. Continúo. Si hubiera alguna me dices y paro, ¿vale? Sí, sí. Bueno, ¿qué programas utilizar para trabajar la autorregulación emocional? Pues hay algunos que están probados ya, entonces lo que voy a hacer es describir aquellos que tienen evidencia. Algunas otras propuestas que se hacen de otros ámbitos. Básicamente, pensad que estos programas de entrenamiento pues, sirven para en el ámbito educativo, pero también sirven para un ámbito en otro contexto, en el ámbito clínico, en el ámbito sanitario, ¿vale? Es decir, estamos utilizándolos en diferentes tipos de contexto. El programa de entrenamiento de la atención de Solver y Matter, que es tan antiguo como el año 87, ya demostraron que este programa incrementa lo que llamaron la atención, pero atención aquí incluía control atencional, es decir, funciones ejecutivas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trabajar lo que es selección y ejecución de planes cognitivos, es decir, enseñar a los sujetos a resolver una tarea. La tarea puede ser una tarea puramente manipulativa, ¿vale? Decimos, mira, pues tenemos que hacerlo. Vais a hacer un coche con con cartón reciclado, con material reciclado, o vamos a
hacer una tarea de búsqueda de alguna cosa desde el punto de vista de conocimientos, un proyecto, o simplemente vamos a hacer como invitar a tus amigos o hacer que te inviten a ti a una fiesta de cumpleaños de un compañero. ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo que se plantea es seleccionar algunas situaciones que puedan ser habituales en el contexto de la persona, en el contexto del alumno, en ese momento, y a partir de aquí trabajarlo y enseñarle cómo se hace, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hace básicamente es decir, tenemos la meta, tenemos el objetivo a la que queremos llegar, ¿vale? Normalmente a veces se pone con pictogramas, a veces se pone directamente en un listado o se pone el proyecto, es decir, el objetivo al que queremos llegar, y se van desarrollando todos los pasos, se van secuenciando los pasos, se va trabajando con ellos qué consecuencia puede tener cada uno de los pasos, es decir, dónde podría estar el problema, o desde el inicio, es decir, qué posibles soluciones tenemos para llegar a conseguir que te inviten a la fiesta de cumpleaños, o para conseguir encontrar esta información que no está en Wikipedia, ¿vale? O cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Entonces, posibles alternativas de respuesta preguntando a otros, lo que sea, ¿no? Buscando buscando en los libros directamente en vez de en internet, etcétera, ese tipo de cosas. Alternativas de respuesta, y una vez que iniciamos, ¿cuál sería la consecución, los pasos para llevar a cabo esta conducta? Se trabaja con ellos, aquí está todo el tema de autoinstrucciones, las autoinstrucciones ya es muy conocido, aparte de los psicólogos, ¿no? De las psicólogas, con lo cual no voy a entrar en ello, pero básicamente consiste en pasar de ese control externo que hemos hablado de autorregulación emocional, es decir, me controlan desde fuera, a tener el control interno, a poder pensar yo, decidir, e ir prestando atención a mi propio pensamiento respecto a cuáles son los pasos, las consecuencias, cómo valorar la conducta, etcétera, ¿vale? Aquí se introduce un elemento importante dentro de este programa, es el control del tiempo. En el caso, por ejemplo, del TDAH, hay una sobrevaloración del paso del tiempo. Ellos consideran que el tiempo es más largo de lo que realmente es, con lo cual, pues muchas veces consideran, sí, profe, me da tiempo, es decir, que venga, viene el recreo, sí, profe, me da tiempo, llega al recreo, no te ha dado tiempo, no has terminado, pues tú consideras que el tiempo era más elástico. Entonces, el control del tiempo es importante, en varios sentidos. Por un lado, en la percepción del tiempo, es decir, saber lo que dura un tiempo, sabes que te quedan 5 minutos, saber lo que son 5 minutos, ¿vale? Entonces, se trabaja cosas, por ejemplo, con un cronómetro, pues vamos a ver un minuto, ¿vale? Cuando tú creas que ha pasado un minuto, levantas la mano. Y yo te digo que vamos a jugar a ver quién se queda más cerca del minuto, ¿de acuerdo? Vamos a estimar el tiempo, con un reloj de cocina. Poco antes de que suene los 3 minutos o los 10 minutos, tienes que levantar la mano, un poquito antes, ¿vale? Por ese lado, entender qué es el paso del tiempo, es decir, cuánto dura el tiempo, y por otro lado, la presión del tiempo. La presión del tiempo significa que tienes que hacer 3 tareas que te han mandado para casa y tienes un tiempo determinado para hacerlo. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te gestionas el tiempo? ¿Cómo divides? ¿Te dedicas a una tarea que te gusta mucho de manera obsesiva hasta hacerlo totalmente perfecto, pero te olvidas del resto? ¿O admites cierto nivel de imperfección o de no perfección absoluta, te dedicas solo a otra tarea y luego a la otra? Es decir, ¿cómo gestionas el tiempo? Esto es importante, por ejemplo, en demencias, por hablar de otro ámbito, la percepción del tiempo también está alterada. También que nosotros enseñamos a las personas a controlar el tiempo. Es decir, la hora de la comida es a este momento. Por eso utilizamos muchas veces las agendas, los cronómetros, marcadores temporales, van señalando las alarmas, van señalando el reloj a la persona qué es lo que toca hacer, ¿vale? Entonces esto a las personas con problemas de autorregulación, en este caso cognitiva, sí hay que trabajarlo. Y luego autorregulación comportamental, que ya tiene que ver con solución de problemas sociales, ¿vale? Habiendo trabajado todo lo anterior, planes cognitivos, sobre tareas manipulativas, tareas académicas, tareas de todo tipo, llegamos a la última, que sería cómo organizar situaciones relacionadas con la frustración que te produce que te quiten la pelota en el recreo, o la frustración que te produce el que te digan que se ha acabado ya de hacer esto, que tienes que hacer otra cosa, ¿vale? O que no puedes hacer tal cosa porque te has comportado de forma inadecuada y te han retirado el privilegio. Es decir, cómo autorregular el comportamiento en esas situaciones, ¿vale? Sobre Matter, uno de los más, hay diferentes versiones de este programa que están haciendo, tengo conciencia, incluso personas con autismo, personas con TDAH, pero también con personas adultas, para trabajar todo lo que es la función ejecutiva.
Ozonov y Setter hablan de esto en un libro que es muy interesante, que tiene que ver con el autismo, ¿vale? Pero lo he sacado aquí porque utiliza organizadores gráficos para enseñar comportamientos. Por ejemplo, ocurre una situación determinada, ¿vale? En clase el profesor pregunta a alguien si conoce la respuesta a una pregunta sobre lo que sea, ¿de acuerdo? Y entonces aparecen aquí dos tipos de comportamiento. Un comportamiento que ha podido emitir el alumno o la alumna, que es inadecuado, ¿vale? Entonces se trabaja con él, bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Y en este sentido lo que se hace es describir la conducta, ¿de acuerdo? Pero sobre todo describir los pensamientos y los sentimientos que ha tenido. Me he sentido nervioso, conocía la respuesta, pero no a mí a decirla, lo que sea, ¿de acuerdo? Y entonces describir la conducta o el resultado de este comportamiento, ¿vale? Pues el profesor ha saltado y ha preguntado a otro, ¿de acuerdo? ¿Qué podrías haber hecho? Es decir, la conducta alternativa, comportamiento alternativo. Entonces trabaja con el alumno en ese momento, esa situación concreta. Bueno, ¿qué es lo que podría haber hecho? ¿Y qué sentimientos o qué podrías pensado? O te podrías haber dicho a ti mismo en ese sentido de autoinstrucciones, ¿vale? ¿Y qué posibles consecuencias podría haber tenido este comportamiento? ¿De acuerdo? Entonces, esto es trabajo con personas con TEA, también perfectamente se puede trabajar con personas con discapacidad intelectual, con chicos con TDAH, con niñas que tengan dificultades en la autorregulación de las emociones, lo que sea, ¿vale? Con cualquiera de las personas. Predecir resultados potenciales y seleccionar un plan de acción apropiado. Tenemos una situación determinada y ahora yo no he emitido la conducta, la voy a emitir. Posibles acciones que puedo hacer y consecuencias de cada una de ellas. Como veis, está puesto de una forma muy sencilla, la situación en círculos, lo que tiene que ver con pensamiento, posibles soluciones, estrategia, etcétera, y resultados en cuadrados y resultados en triángulos, con lo cual es muy fácil de ver, muy fácil de organizar. Ya digo, está hecho para personas que tienen dificultades a la hora de tomar decisiones, sobre todo en funciones ejecutivas, ¿vale? Que incluye aquí también elementos relacionados con, por ejemplo, evitación del estrés, etcétera, o sea, que no solamente puramente desde el punto de vista de funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Bien, Ozonov y Setter. Bien. La automonitorización, que es un programa de Camps, Darkesley del 96, de hace mucho tiempo, aquí ese individuo se le enseña a discriminar y hacer un registro de la ocurrencia o no de una conducta diana, ¿vale? Ha tenido un comportamiento determinado, sabe que se pone súper nervioso, cuando sale al recreo hay muchísima gente alrededor chillando, corriendo de un lado para otro, se pone muy nervioso y entonces se pone a correr sin ningún control y se va chocando con los compañeros y le da igual, ¿vale? O no puede parar la conducta. Entonces enseña a decir, bueno, cuando hemos vuelto, ¿te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Te ha dado por correr otra vez? ¿Has golpeado a un compañero? ¿O te has puesto a chillar, has insultado? ¿Qué ha pasado? Se revisa con él sin hacer un juicio de valor. No, ahí te voy a castigar por lo que has hecho. No, sino simplemente para que él sea consciente del comportamiento, es decir, pueda hacer una introspección de su conducta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es que enseña a la persona a que sea ella misma la que es agente de la intervención. Es decir, a que es ella la que registra. Lo hace de una forma, es decir, ella no juzga, digamos así, sino simplemente es un hecho. Me he puesto súper nervioso, no he podido parar, o insultado a mi compañero porque pensé que me estaba mirando las orejas y era un error, o ese tipo de cosas. Entonces eso va enseñando a la persona, unido a lo que hemos hablado, autoinstrucciones, todas las técnicas anteriores, le ayuda a ser capaz de valorar la marcha de su comportamiento. No tiene nada que ver con esos experimentos de, bueno, un examen, póntete una nota. Los alumnos, los que tienen autoestima súper baja, pues se ponen una nota baja, los que tienen autoestima alta se ponen una nota altísima, etcétera, y para nada se valora lo que realmente están haciendo. Salvo un número muy, muy reducido. Estamos hablando de otra cosa. Es decir, que ellos puedan hacer un análisis primero de la conducta y luego ya a partir de ahí valorar el grado de adecuación o no de ese comportamiento. Y pues se puede trabajar a continuación posibles alternativas de respuesta. El videomodelado es una técnica que se utiliza sobre todo para conducta social, cuando hay problemas de la comunicación social, el comportamiento social. Y aquí lo que se hace es utilizar grabaciones. Yo las que he visto, por ejemplo, están basadas en los dibujos animados de La banda del patio, de Disney, donde son secuencias de acontecimientos, situaciones, problemas que ocurren en el patio habitualmente, ¿no?
pues que la niña murciélago se cuelgue y no te deja jugar al columpio, el rey del recreo no sé cuántos, el abusón, es decir, ocurren cosas ahí, ¿no? Entonces, el videomodelado incluiría, imaginad cualquiera de estos capítulos, el sujeto ve una escena breve, ¿vale? Por ejemplo, la conducta de que alguien ayuda a otro, o alguien responde a una agresión de otro, o alguien responde ante alguien que no hace caso en cualquier situación problemática, ¿vale? Y emite la conducta apropiada, es decir, el personaje, pues el abusón o el que quita los bocadillos a los compañeros, o cualquiera de ellos, ¿vale? Se resuelve de una forma determinada. Va a Spinelli y hace tal cosa que resulta adecuada para resolver el problema. El terapeuta dice, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La escena es una escena role-playing, hay instrucciones verbales, mira, tienes que hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer, no tienes que decirlo de esta forma, no tienes que decirlo chillando, porque si no el otro, y no, intenta no poner cara de ira, mira, pon la cara así más tranquila, como yo, a ver, estás tranquila, mírate al espejo, entonces a partir de aquí, ¿vale? Instrucción, investigación, y se repite hasta el dominio de la conducta. Luego se hace automodelado, es decir, la persona a veces lo que se hace es grabar también en vídeo una situación de role-playing, donde ella persona se puede ver a sí misma, se hace una exposición en el contexto, es el recreo ya, donde aparecen situaciones problemáticas, y periódicamente se van revisando los vídeos. Estos generalmente son vídeos cortos, no duran más allá de 5 minutos, por ejemplo, y permite aprender habilidades sociales desde una vía más visual, que entra más por los ojos y por tanto se queda más, decimos, en la retina, en esa memoria visual. Es más fácil que la persona le evoque más que una instrucción, que el profesor le diga, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿vale? Es más fácil hacerlo con vídeo modelado. El programa UOT, que es Stack and Target, es un programa basado en enseñanza en pequeño grupo. Entonces, este es de Canon, del año 2011, tenéis la referencia. Este programa incluye autorregulación a través de guiones, cómo se hace, cómo se pide comida en un burger, cómo se hace cuando alguien se salta a la fila, cómo se hace, es decir, te enseña. Autorregulación a través de guiones. Modelado conductual, utiliza claves visuales, por ejemplo, tipo de apoyo de pictogramas de Arasac o cualquier otro. Hay que utilizar un lenguaje consistente entre el lugar y el centro, ya claramente se utilizan las mismas instrucciones, igual que se hace en tecnología conductual, ¿vale? Cognitivo-conductual. Es decir, cómo tienen que darse instrucciones, qué contingencias tiene que darse inmediatamente a partir de la conducta apropiada, etc. Y esto sí es para sujetos que sean más mayorcitos o que tengan mejor nivel de funcionamiento. Es decir, para chicos con discapacidad intelectual es más difícil. Habría que ver el nivel y el momento en el que están de etapa. Por ejemplo, discapacidad intelectual leve se podría hacer en niños que tienen arrebatos, por ejemplo, de ira. Podría ser y cómo ayudarle a controlar. El modelo SAFE, parte de lo que es el programa SEL, que es aprendizaje social y emocional, de Durlach, ¿vale? Donde se plantea aquí una serie de elementos que tienen que ver con el aprendizaje combinado tanto habilidades sociales como emocionales en el ámbito escolar. Trata de promocionar esos elementos de integración, de la emoción, de la cognición, de la conducta, de la comunicación. Y SAFE significa que es secuenciado, es activo, es enfocado y es explícito. Entonces, aquí tenéis las preguntas que se puede utilizar para ver si un programa aparentemente incluye inteligencia emocional, incluye aspectos emocionales y sociales, realmente está cumpliendo los objetivos a los que se quiere conseguir, ¿vale? Entonces, digamos, una forma de hacer la referencia, las tenéis ahí por si queréis revisarlas. Luego, Brodova y León plantea, hay que enseñar autorregulación a todos los niños del aula, independientemente de los que tienen problemas o no. Es decir, es una habilidad que hay que aprender desde pequeñito, ¿vale? Que te asegura el éxito a la hora de autorregular tu funcionamiento cognitivo, tu toma de decisiones, para hacer que las decisiones sean más eficaces y sean más razonadas, y además basadas en emociones positivas, emociones negativas, etcétera, que tienen una gran carga de predicción, digamos así. Lo que te plantean es orientaciones. Crea oportunidades para que los niños practiquen las reglas de comportamientos y las apliquen. Por ejemplo, pueden seguir reglas establecidas, monitorizadas por otra persona. Imagínate un plan de convivencia, un elemento concreto del plan de convivencia, ¿vale? En segundo lugar, los niños deben poder establecer reglas para los demás y controlar cómo se siguen esas reglas. Pero, ¿qué hacer cuando dos te están pegando? O viene uno y te insulta, o te empuja,
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta más apropiada ante la agresión de otro, o ante el bullying, o ante alguien que te ha golpeado accidentalmente? ¿De acuerdo? Y por último, debe aplicarse las reglas a sí mismo, ¿vale? Esto plantea Brodova y León. Dice, ofrece a los niños recordatorios visuales y tangibles sobre cómo es la autorregulación. ¿Qué tienes que hacer? Respira hondo, coge aire por la nariz, y haces el aire contando hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Hazlo otra vez, muy bien. Cuando te vengan las ganas de coger y golpearle al otro, o te vengan las ganas de levantarte y salir corriendo a mirar por la ventana porque han dicho que viene ya el cuentacuentos, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer para autorregular, etcétera? Y luego, haz que el juego en general y los juegos particulares sean una parte importante del plan de estudios. ¿Vale? Yo plantearé algunos datos más. La técnica de intervención naturalista, puesto que lo que se ha visto es que es más apropiado trabajar esto en contextos naturales y dentro de las rutinas habituales donde está el sujeto, donde están los niños, en la escuela, en casa, a la hora de la comida, donde pueden dar los problemas, o a la hora de salir al recreo, es decir, lugares donde puede ocurrir la situación de falta de regulación de la conducta, de la emoción, sería identificar las conductas a conseguir, recoger datos iniciales en qué contexto ha ocurrido, ¿vale? Por ejemplo, el niño sale corriendo cuando sale corriendo y cruza la carretera sin mirar, o se sube a un columpio y no mira y se tira de cabeza. Es decir, ¿dónde aparece ese tipo de situaciones? Determinar el contexto más apropiado, pues la salida del colegio hasta la casa, o el recreo, o cuando está con los aparatos del patio, ¿vale? Entrenar a las personas que van a intervenir, es decir, ¿qué tenemos que decir a los padres? Mira, antes que el niño salga corriendo, tienes que decirle, coger la mano y decir, a ver, mira, ahora vamos a ir a casa, ¿vale? Vamos a ir despacio, sigue mis pasos, haciendo así, vamos a contar 1, 2, vamos contando, ¿vale? Entonces, utilizar técnicas de distracción, técnica de autorregulación, reducir la conducta, etc. Se entrena a la persona que está en ese contexto o a la persona que está cuidando el patio, ¿vale? O a la persona que está dando la comida en el comedor, ¿de acuerdo? El auxiliar, lo que sea. Disponer el entorno para controlar, para provocar las conductas esperadas, ¿vale? Obtención de la conducta objetivo y monitorizar cómo está funcionando. Entonces la idea es trabajar en contextos naturales, de allí donde ocurre, suele ocurrir en el patio de recreo, determinadas asignaturas, en educación física, en transiciones de una aula a otra, etc. Bueno, aquí os he puesto esta referencia, es un libro que es de acceso libre por internet, es cómo trabajar en lo que son las funciones ejecutivas, habilidades ejecutivas, en niños, desde los niños pequeñitos, de atención temprana, hasta la adolescencia. Entonces viene una cantidad de sugerencias para hacer en clase, de juegos que se pueden hacer también. Me ha chocado mucho que hace bastante hincapié en los juegos de cartas. Los juegos de cartas que hace décadas que ya nosotros no hacemos, excepto los muy forofos de algunas cartas, de algunos juegos, como el mus, ¿vale? Pero en general, digamos que no se utilizan este juego de cartas. Sin embargo, que lo que está ocurriendo es que los adolescentes están empezando a utilizar este tipo de juegos de cartas dentro de lo que son juegos de rol. Entonces pueden pasarse horas enfrascados en planificar y aquí aparece el mago y entonces hace así con el palo y se abre la puerta, entonces planificando por dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, ahora tengo que inhibirme, no puedo acercarme porque entonces con su rayo me funde. Los adolescentes lo están haciendo y no tan adolescentes, con lo cual parece que el juego de cartas, este tipo de juegos de rol o de otro tipo, Uno, etcétera, son muy interesantes de cara a trabajar en un espacio lúdico, una situación lúdica, algunos de estos elementos que estamos hablando. Bien, yo recomiendo ver este libro, tiene multitud de ejercicios que nos pueden ayudar al ámbito educativo y también otros, donde se dan personas con este tipo de problemas. Bien, estamos finalizando ya. Dime, sí. No, sí, hay preguntas en sí, no, por ahora no hay, pero sí hablaban de si les vamos a enviar el PDF para que ellos lo tengan. Yo por mí sí. Es posible, ¿no? Sí, sí. Vale. Bien. Vamos terminando ya. Hemos hablado dentro de esos niveles de desarrollo de la autorregulación, hablábamos de lo genético, hablamos de lo neural, de los circuitos neuronales, de los sistemas neuronales, hablábamos del comportamiento y hablamos arriba del ambiente.
cómo el ambiente también tiene un papel importante en el desarrollo de la autorregulación emocional, cognitiva y social, ¿no? Entonces, el ambiente es muy importante porque puede ser una barrera o un facilitador para el desarrollo. Entonces, dentro de lo que es el contexto de ambientes accesibles o diseño universal de contextos, es decir, que sirva para todas las personas, sí se sabe que hay elementos que pueden influir negativamente en el comportamiento de las personas, que tiene que ver con la autorregulación. Por ejemplo, el entorno debe ser sensorialmente amigable. Amigable significa que reduzca los niveles de estrés provocados por los estímulos repetitivos. Los ruidos intensos, ruidos repetitivos, ruidos al azar. No hay nada peor que un ruido que ocurre al azar. Imagina pues una tubería que en una pared del aula, que el chaval está ahí estudiando y al azar de repente la tubería del baño de arriba pues va descargando y hace ruido, pero no sabes cuándo va a hacer, con lo cual hace que la persona esté hipervigilante de forma constante y deje de prestar atención y pueda ponerse muy nerviosa, ¿vale? El motor, considera las posibles necesidades de movilidad, de postura o manipulación de los usuarios, ¿vale? En el ámbito infantil utilizamos rincones de tranquilidad o de relax para niños que tengan dificultades. Esto en las clases en primaria también se puede hacer en secundaria, permitir que el alumno pueda salir en un momento determinado, que ante una dificultad importante, ¿vale? Por ejemplo, un niño un adolescente con esquizofrenia puede necesitar momentos de relax que él indique para poder salir y volver cuando esté tranquilo. Entonces hay que considerar esos elementos, esos espacios tienen que estar organizados. La percepción, que el contexto facilite información que sea multimodal, audiovisual, táctil, etcétera, que utilice diferentes formas de acceso, diferentes, digamos, modalidades para que sea más fácil que la persona perciba lo que está ocurriendo. Si yo tengo dificultades para prestar atención, pues tengo un déficit de atención, tengo una distrabilidad enorme, yo necesito que el contexto esté marcado, es decir, que me diga por dónde se va a tal sitio, claramente, o cuál es la información más importante de esa puerta que me he dejado pasar, ¿vale? ¿Qué está detrás de esa puerta? La memoria, reducir la carga de atención y por tanto la memoria de trabajo, para que yo pueda descargar cognitivamente y pueda estar pensando, por ejemplo, qué voy a hacer a continuación, más que pensar constantemente o recordar constantemente la instrucción de lo que tengo que hacer. De funciones ejecutivas también, reducir la necesidad o disminuir la necesidad de complejidad de organización o planificación dentro del contexto. Esto normalmente lo que se hace es poner, se pueden poner pósters donde describen los procesos que están haciendo de tareas que hay que hacer determinado, o por ejemplo las normas del juego, el voleibol, el baloncesto, en el patio, o en el lugar de gimnasio donde ponga ahí los elementos y no tenga que estar constantemente preguntando cómo se hace o observando a otros cómo hacen, sino poder ir y retomarlo. El lenguaje pasa igual, utilizar un lenguaje oral o escrito adecuado a nivel de comprensión del usuario y especialmente la autodeterminación o autonomía, ¿de acuerdo? Las personas que tienen problemas de autorregulación emocional, cognitiva o social están constantemente guiados por el entorno, constantemente diciéndole lo que tienen que hacer, normas, constantemente diciéndole lo que no tienen que hacer. Entonces, lo que va ocurriendo es que la persona se acostumbra a que sea algo externo lo que regula su conducta, lo que regula su emoción. Y llega un momento en que es totalmente dependiente. ¿Cuántas veces nos decían los padres? Es que si me levanto un minuto de hacer las tareas con él, suelta el lápiz y se queda así. Una profe. Es que si no le estoy mirando, no continúa. Es que si no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, se para y hace otra cosa. ¿Vale? Entonces, digamos que la autodeterminación, la autonomía es fundamental porque estamos hablando siempre de autorregulación. Por lo tanto, es de uno mismo, de uno propio. Entonces, o se potencia y se fomenta la autodeterminación, autonomía, o no vamos a trabajar la autorregulación. Siempre vamos a estar dando órdenes, instrucciones, lo que diga el plan de convivencia y punto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Aquí hay una pregunta, Paco. Sí. Te la transmito. Muy bien. Me gustaría saber hasta qué punto la farmacología puede incidir en la autorregulación emocional. Sí, la farmacología lo que hace es trabajar sobre los sistemas neurales que tienen que ver con esos procesos cognitivos. Por ejemplo, si sabemos que la falta de activación del lóbulo prefrontal
hace que no se puedan inhibir bien las entradas sensoriales, perceptivas del entorno, que viene dentro por el encéfalo, tálamo, etcétera, lo que va a hacer el sujeto es tener comportamientos impulsivos hiperactivos. Si no va a poder autorregular, en este caso, la atención, por ejemplo, o la conducta motora, ¿vale? Todo lo que hace la medicación, con metilfenidato, cualquiera de ellos, metanfetaminas, lo que hace es incrementar el nivel de activación del lóbulo prefrontal, lo cual funciona como inhibidor, funciona como freno de esa conducta. Entonces es más fácil que pueda inhibir el comportamiento del sujeto porque su lóbulo prefrontal está funcionando mejor. En otros casos, la medicación va directamente sobre el nivel de activación. Si tenemos una persona que está muy activada, es más fácil que cometa errores, que tenga un comportamiento impulsivo, poco reflexivo. Si bajamos el nivel de activación, por ejemplo, dando un ansiolítico, lo que vamos a conseguir es que, al tener menos nivel de activación, tenga menos propensión a tener conductas, por ejemplo, como una rabieta en un niño, ¿de acuerdo? Todos tienen efectos secundarios, todos. Entonces, o los antidepresivos, todos tienen efectos secundarios. Lo que se trata es de utilizar tecnología cognitivo-conductual dentro de lo que es el aprendizaje habitual con esta tecnología, y conseguir controlar el comportamiento a partir de aquí, la autorregulación emocional y conductual a partir del propio aprendizaje. Que el aprendizaje lo que hace es modificar, digamos, bioquímicamente el cerebro, es lo que hace. Lo que pasa es que se hace desde dentro en vez de fuera, de manera artificial, ¿no? Paco, ¿hay alguna pregunta sobre... Hay algunos autores, algunos psicólogos que hablan de los 4 cerebros, y tú más bien has hablado de un cerebro pues como un todo, como holístico, ¿no? ¿Está desfasado lo de los 4 cerebros o es un...? Sí, algunos hablan de 3, de 4, está desfasado. Eso es una... McClelland lo planteó en los años 60 del siglo pasado, con forma de explicar la evolución del cerebro. Y luego, bueno, pues se cogió desde el punto de vista de lo que eran más los divulgadores científicos, en televisión sobre todo, que hablaban del cerebro reptiliano, el mamífero, paleomamífero, pero sí se ha visto que desde el punto de vista anatómico de la propia teoría de la evolución es absurda, y luego desde el punto de vista fisiológico tampoco, o sea, no funciona, no es así, si no funciona el cerebro, con lo cual quedaría como una anécdota, bueno, una forma pedagógica de explicar el desarrollo del cerebro si no fuera que se utilizan prácticas que están fuera de toda evidencia científica y pueden suponer una limitación al desarrollo del niño, como poner a un niño a gatear, cuando el niño corre ya como un gamo, a gatear porque hay que desarrollar no sé qué tipo de cosas en el neocórtex a partir del cerebelo o del cerebro de paleomamífero. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? A ver, por aquí... ¿Se tienen que trabajar o se deben trabajar las funciones ejecutivas desde la etapa de infantil? Sí. La atención, lo primero, la atención selectiva, la no distracción, y luego trabajar todo lo que es la memoria de trabajo, recordar instrucciones, el a recoger con la cancioncilla, que todos los niños milagrosamente en la escuela infantil lo hacen, luego nunca lo hacen en casa, tiene que ver con una función ejecutiva, que es la autorregulación de la conducta, desde fuera, que el niño va internalizando a partir de una clave externa. ¿Vale? Entonces, todo eso, la inhibición, todo ese tipo de cosas hay que trabajarlo desde pequeñito. O sea, que desde infantil... Desde infantil. Por aquí hay felicidades por la exposición, charla muy... autoestima y regulación emocional. Sí. La autoestima tiene que ver con cómo te quieres a ti mismo, que es un elemento que tiene que ver más con la emoción que el autoconcepto, que es cómo te conceptualizas, cómo te ves a ti mismo, digamos así, ¿no? Entonces, te valora desde el punto de vista cognitivo. Entonces, la autoestima, el autoconcepto son el reflejo que nos dan los otros respecto a cómo nos ven, ¿no? O cómo nos vemos en los otros. Entonces, lo que puede ocurrir, como ocurre con mucha frecuencia, es que en la medida que tú empiezas a tener un problema de comportamiento, imagina un niño pequeño no puede regularse, es marcado como el niño rebelde, no se está quieto, pero el niño a sí mismo ve que hace esfuerzos pero no puede conseguir estarse quieto, no puede conseguir no ser impulsivo o no tener esas rabietas, no puede hacerlo, crea el niño una indefensión y baja su autoestima. Primero porque es criticado por los demás y por otro lado porque él ve que es incapaz de controlar su propia conducta. Entonces lo que va a ocurrir es que su autoestima, su autoconcepto va a bajar, ¿vale? Podemos encontrar efectos contrarios en algunos sujetos, donde
se consideran, porque han sido criados así, como que son el príncipe o la princesa, y por tanto pueden hacerlo todo. No han tenido limitaciones, y entonces consideran que ellos pueden hacer, o podrían llegar a hacer más cosas, o son mejor que los demás, o pueden comportarse mejor que los demás, ¿vale? Entonces, en ese caso, la autoestima puede estar muy elevada y ser incongruente con lo que nosotros vemos al final. Es decir, ¿no? Es que tus creencias sobre lo que puedes hacer está sobrevalorado. Entonces, la autoestima puede tener que ver tanto con elementos más bajos como altos, ¿no? Bueno, aquí en secundaria se deberían trabajar las funciones ejecutivas básicas o las superiores. Pues algunos habría que trabajar las básicas. Si no puedes estar constantemente levantándote, por ejemplo, en clase. Bueno, puedes ir 2 veces en la hora al baño, a menos que tengas un problema. Entonces, elementos como la inhibición, en algunos sujetos hay que trabajarlos, algunos chavales, algunas chicas, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo, ya de por sí ya en cálculo, en matemáticas, en lectura ya se está trabajando, es una forma de hacerlo de manera habitual. La planificación, todo lo que tenga que ver con proyectos. Y luego, lo que tiene que ver con funciones cognitivas superiores como razonamiento, sí debería darse más cabida a lo que es razonamiento fluido, pienso, la planificación y luego la autorregulación, es decir, la monitorización del propio comportamiento. Eso debería plantearse en secundaria de una manera quizá un poco más explícita, dentro de esos modelos que hemos hablado del SEL, ¿no? del aprendizaje social y emocional. Y ya la última, trabajar la conciencia corporal en personas. Sí, la conciencia corporal tiene que ver con la emoción. Es decir, saber qué información te está dando tu cuerpo es importante a la hora de tomar decisiones. Ya lo decía Antonio de Amaso. Entonces, técnicas como mindfulness, yo pienso que tiene elementos positivos a la medida que tú eres consciente, o técnicas de relajación, de respiración. Se puede trabajar en educación física perfectamente, todo este tipo de cosas. La relajación, la presión del cuerpo, se puede trabajar, un infantil, psicomotricidad, etcétera. Se puede trabajar para poder ser consciente, tomarte el pulso, ver cómo es tu pulso, cómo cambia tu pulso. Yo en muchos cursos lo hago como práctica, para que la gente vea cómo cambia su pulso ante, por ejemplo, una instrucción que yo doy, una música o un ruido. Entonces, ven cómo se modifica, o un pensamiento que tienen ellos. Digo, pensad en cosas positivas, en cosas negativas, y ven cómo va cambiando, va variando su pulso. Es importante tener esta conciencia también, porque es lo que te informa de ese pensamiento emocional que hemos hablado, informa a tu cerebro de qué está pasando, qué sientes, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hemos agotado el tiempo. La verdad que son cosas muy interesantes. Gracias, Paco, por transmitirnos tu sabiduría, pero que a mí por lo menos me queda la duda de que hay mucho que hacer todavía en la escuela. Y sí, realmente son cosas que bueno, se trabaja mucho, pues las matemáticas y la lengua, pero todo este tipo de aspectos súper interesantes, pues creo que todavía no he llegado a la escuela. Otra vez gracias a todos por estar aquí presentes, por realmente ser partícipes de estas experiencias. Y ya nos queda una, que es en junio, será José Luis Cabarcos con el tema de intervención y evaluación de personas con TEA, con lo cual terminaríamos de alguna forma, pues ahí también estaríamos trabajando el tema emocional con la discapacidad, ¿no? Y terminaríamos este ciclo, que yo creo que ha sido interesante, y gracias a las nuevas tecnologías, a la tecnología y las videoconferencias, pues hemos podido realizar estas experiencias que bueno, si no hubiera sido posible. Así que gracias a todos, gracias otra vez, Paco, Muchas gracias. Y hasta siempre. Muchas gracias.